En nombre de todos los miembros del Servicio de Patología del Hospital Clínico actuales y pasados, voy a intentar en unos pocos minutos hacer una glosa del doctor Juan Rodés, que como sabéis falleció hace aproximadamente un mes. También en primer lugar quisiera agradecer en nuestro nombre y en nombre de sus familiares, de su mujer Paula y de sus hijas Idoia y Claudia, las muestras de adhesión y de consuelo que recibimos de forma muy importante desde todos los puntos de España y desde muchos países. Definir a Juan Rodés, y sobre todo en pocos minutos, es muy difícil, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es dividir en tres partes los pocos minutos que tengo. En la primera parte os voy a explicar pues, quién era y qué es lo que hizo. En la segunda parte os voy a hablar de lo que yo pienso, a menos en mi opinión, que es más importante de Juan y por qué fue capaz de conseguir todo lo que consiguió. Y después acabaré con unas diapositivas de Juan, la mayoría de su vida profesional, y con algunas frases de diferentes pensadores y escritores que de alguna manera definen, al menos en mi parecer, el pensamiento y la obra de Juan Rodés. Juan Rodés fue, como se ha dicho, fue jefe del servicio, creó el servicio de patología del Hospital Clínico, fue director médico del mismo hospital y fue en los últimos años director general de la Corporació Sanitària Clínic. Fue catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona. Fue director y fundador de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Fue fundador y director durante muchos años del Instituto de Investigaciones Biomèdiques August Pi Sunyer, el IDIBAPS, que fue un modelo de instituto de investigación biomédica que luego se ha, digamos, extendido a muchos puntos de la geografía nacional. Fue miembro asesor del FIS y durante muchos años fue miembro asesor del Ministerio de Sanidad español. Fue presidente hace muchos años de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, fue miembro del Governing Board del ISEL y fue editor jefe de la revista Journal of Hepatology entre los años 2000 a 2004, como estos son algunos de sus cargos más relevantes que tuvo, ¿no? Sus obras más importantes fueron el servicio de patología, fue el impulso que fue capaz de dar a la investigación biomédica en Cataluña y España. Yo creo que con el paso del tiempo vamos a reconocer que una parte muy importante del impulso que se ha producido al final de la década de los antes del año 2000 y durante el año 2000 al 2010 en la investigación biomédica en Cataluña y España fue gracias a la obra de Juan Rodés. Fue la Fundación Clínic para la Recerca Biomèdica, el IDIBAPS, y creo que contribuyó en gran manera, junto con otras personas, a la modernización del Hospital Clínic de Barcelona. ¿Y por qué fue capaz de hacer esto Juan Rodés? En mi opinión fue capaz de hacerlo porque tuvo una forma muy especial de liderar los proyectos y las instituciones, ¿no? Y voy a intentar resumirlos muy brevemente cómo a mi entender fue el liderazgo de Juan Rodés. En primer lugar, para él liderazgo correspondía a un proyecto. Para él liderazgo no era tener un cargo, sino tener un proyecto, y a través de un proyecto, entonces es cuando tenía el cargo. Sin un proyecto no hay un liderazgo evidente, y esto él lo tuvo claro siempre, ¿no? Otra cosa es que tenía un liderazgo discreto, y él huía de la notoriedad, y además nos decía a nosotros quiero decir los miembros del servicio de patología, que no apostáramos por la notoriedad, que hiciéramos nuestro trabajo, que no quisiéramos salir mucho en los medios de comunicación, porque esto nos distraía de nuestro trabajo, y que nuestro trabajo era atender a los pacientes y hacer investigación. Él tenía una visión muy clara de lo que era la realidad, y siempre miraba la realidad de una forma distinta a la que la mirábamos el resto de personas, ¿no? Y esto le permitía tener soluciones a problemas cuando los demás solo veíamos un problema, él era capaz de ver la solución al problema. Tenía una capacidad muy clara de crear y de innovar, y siempre estaba reflexionando cómo podían mejorar las cosas en la medicina y en la investigación. Imaginaba cómo podían ser las cosas, y esto lo hacía
porque reflexionaba y pensaba mucho. Con mucha frecuencia, cuando le planteabas un problema, él se quedaba un rato pensando y decía, no te puedo contestar ahora, voy a pensar y en 2 o 3 días hablamos y entonces te diré a ver lo que pienso sobre esto. O sea que, y esto es una cosa que se pierde globalmente a la sociedad, no solo en medicina, que es la capacidad de reflexionar y pensar sobre los problemas. Otro aspecto tremendamente importante es que fue capaz de crear buenos grupos humanos en todas las instituciones donde estuvo, no solo en el servicio, sino en la fundación, en el IDEVAPS y en otras áreas en las que trabajó. Él era tremendamente capaz de identificar las personas si serían buenas para trabajar en un equipo. Y no solo esto, sino de su labor en el equipo, porque no todo el mundo sirve para todo. Y era capaz de poner a cada persona en su sitio, y si no estaban en su sitio, se daba cuenta y luego los cambiaba. Y veía que aquella persona tenía que estar en un sitio distinto. Luego supervisaba el proyecto, y si había que rectificar, no le daba miedo ni pereza rectificar. Y finalmente, otra de las cosas muy importantes es que era capaz de mantener la cohesión del grupo. Y esto es una de las cosas que cuando nosotros estábamos en congresos internacionales, mucha gente nos pregunta, ¿cómo habéis sido capaces en el Hospital Clínic en Barcelona de mantener la misma gente o prácticamente la misma siempre durante tantos años? Y entonces fundamentalmente hemos sido capaces porque Juan, o aprendimos lo que Juan hizo con nosotros, que es cedernos el protagonismo. Era tremendamente generoso a la hora de ceder el protagonismo a las personas que estaban a su alrededor. Y entonces quisiera acabar con lo que os he dicho, unas frases que creo que de alguna manera reflejan cómo era Juan como persona y como médico. Y entonces he puesto de fondo la música que me dijo su mujer que le hubiera gustado que tuviéramos, que es el Cant dels Ocells, que es una obra que a él le encantaba. Y entonces voy a dejar con el silencio las fotos y las frases. Muchas gracias.